Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Espero que te guste lo que ves y te quedes un ratito muy ese. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por volver. Me encanta tenerlos por aquí. Hoy tengo algo muy especial preparado para ustedes. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Esas novelas que te enganchan desde el primer capítulo, llenas de pasión superíndice 3N, intriga, secretos oscuros y, por supuesto, mucho drama. Vamos a explorar las 15 series turcas de drama, amor y secretos que simplemente no te puedes perder. Prepárate para apuntar nombres porque tu lista de pendientes va a crecer exponencialmente. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de mis recomendaciones y quieren seguir descubriendo series increíbles juntos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ningún vídeo nuevo y podrán estar al día con todas mis sugerencias. Ahora empecemos. La primera serie que quiero recomendarles es Karasevda o Amor Eterno. Esta es un club psicomoderno, una historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica obligada a casarse con otro hombre. La química entre los protagonistas es palpable, la trama es llena de giros inesperados y la fotografía es simplemente preciosa. Si te gustan los dramas románticos con un toque de tragedia, esta es para ti. Prepárate para llorar, reír y suspirar. Karasevda ha resonado con audiencias en todo el mundo gracias a su narrativa intensa y la profundidad de sus personajes. La serie explora las complejidades de las diferencias de clase y cómo éstas pueden impactar las relaciones amorosas. Kemal, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, es un ingeniero de minas que lucha por superar las barreras sociales que lo separan de Nihan, encarnada por Neslihan Atagul. Nihan, a su vez, se encuentra atrapada en un matrimonio sin amor, lo que la lleva a vivir un conflicto interno constante. La serie no solo se centra en el romance, sino también en las ambiciones personales, las lealtades familiares y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La banda sonora, cargada de melancolía, complementa a la perfección la atmósfera dramática de la serie. Luego tenemos Kurt Seyit ve Sura o Seyit y Sura. Esta serie es un drama superíndice 3 rico ambientado en Rusia a principios del siglo XX. Cuenta la historia de amor entre Kurt Seyit, un apuesto teniente de la Guardia Imperial turca, y Sura, una joven superíndice 3 crata rusa. Su amor se ve amenazado por la guerra, la revolución superíndice 3N y los prejuicios sociales. Es una historia de amor con diéresis copyright pica, llena de pasión superíndice 3N y sacrificio, con una ambientación superíndice 3N impresionante. Kurt Seyit ve Sura te transporta a un mundo de elegancia y opulencia, pero también de incertidumbre y peligro. Vantat da vida a Kurt Seyit, un personaje carismático y valiente, mientras que Farah Zeynep Abdulla interpreta a Sura, una joven sensible y apasionada. La serie retrata la disolución de la aristocracia rusa durante la revolución y cómo estos eventos impactan las vidas de los protagonistas. La producción es impecable con vestuarios y locaciones que recrean fielmente la época. La serie también destaca la importancia de la lealtad y el honor en tiempos de conflicto. La trama te mantiene en vilo desde el principio hasta el final, mientras te preguntas si Seyit y Sura podrán superar todos los obstáculos que se interponen en su camino. Siguiendo con los dramas de con diéresis copyright poca, no podemos olvidar MyZYL o El siglo magnífico. Esta serie narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes otomanos poderosos, y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera influyente. La serie es llena de intrigas palaciegas, batallas políticas y por supuesto, romances apasionados. Es un verdadero festum visual, con vestuarios y decorados espectaculares. MyZYL es un viaje al corazón del Imperio Otomano en su apogeo. La serie presenta una visión fascinante de la vida en el harén, las estrategias políticas y las guerras de conquista. Ali Tergenk interpreta a Süleyman el Magnífico, un líder ambicioso y carismático, mientras que Mary Muzerli da vida a Hürrem Sultán, una mujer astuta y poderosa que desafía las convenciones de la época. La serie explora temas como el poder, la ambición, la traición y el amor.
La producción es grandiosa, con escenarios elaborados y vestuarios suntuosos que te transportan al siglo XVI. La serie también ha generado controversia por su interpretación de la historia, pero su éxito a nivel mundial es innegable. Cambiando un poco de geu copyright nero, pero manteniendo la intensidad dramática, tenemos Yerde o Intrusiu Superíndice 3N. Esta es una serie de acción superíndice 3N y suspense que sigue la historia de dos hermanos separados al nacer que crecen en lados opuestos de la ley. Uno se convierte en policua y el otro en miembro de la mafia. Sus caminos se cruzan de forma inesperada, y se ven obligados a enfrentarse en una guerra sin cuartel. La serie es llena de adrenalina, giros inesperados y personajes complejos. Yerde te mantiene al borde de tu asiento con su trama llena de acción y suspense. A Atayu Lusoy y Aras Bulut y Nemli interpretan a los hermanos Sarp y Mert, respectivamente, quienes se ven atrapados en una red de engaños y traiciones. La serie explora temas como la identidad, la lealtad y la redención. La dirección es impecable con escenas de acción bien coreografiadas y una atmósfera oscura y tensa. La serie también destaca la importancia de la familia, y cómo los lazos de sangre pueden influir en nuestras decisiones. La trama te mantiene en vilo hasta el final, mientras te preguntas si los hermanos podrán reconciliarse y encontrar la paz. Si buscas algo con un toque mood moderno y realista, te recomiendo Fi. Esta serie es un drama psicolu superíndice 3 Hiko que explora las vidas de varias personas interconectadas en el mundo del espectáculo. La serie aborda temas como la ambición superíndice 3N, el poder, la obsesión superíndice 3N y las relaciones tu superíndice 3 Es una serie provocadora e inteligente con una puesta en escena impecable. Fi es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y las complejidades de las relaciones. Serine y Sarkaya, Mehmet Gunsur y Berrak Tuzunatak encabezan el elenco, dando vida a personajes complejos y moralmente ambiguos. La serie explora temas como la obsesión, la manipulación y el precio del éxito. La dirección es innovadora, con una fotografía cuidada y una banda sonora envolvente. La serie también destaca la importancia de la salud mental y cómo las presiones sociales pueden afectar nuestro bienestar emocional. La trama te mantiene enganchado con sus giros inesperados y sus personajes intrigantes. Ahora hablemos de Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta es otra serie clásica, una adaptación superíndice 3N de una novela turca del siglo XIX. Cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un viudo rico para escapar de su madre. Sin embargo, se enamora del sobrino de su esposo, y su relación superíndice 3N adultera desata una serie de tragedias. La serie es un drama intenso y apasionado con personajes complejos y moralmente ambiguos. Aşk Memnu es una serie que ha marcado un hito en la historia de la televisión turca. La serie explora temas como el amor, la traición y las consecuencias de nuestras decisiones. Beren Saat interpreta a Biter, una mujer atrapada en un matrimonio sin amor que busca la felicidad en brazos de otro hombre. Bantat da vida a Belul, un joven atractivo y carismático que se deja llevar por la pasión. La serie es un drama intenso y apasionado con personajes complejos y moralmente ambiguos. La producción es impecable con vestuarios y escenarios que recrean fielmente la época. La serie también destaca la importancia de la familia y cómo los secretos pueden destruir las relaciones. La trama te mantiene en vilo hasta el final, mientras te preguntas si Biter y Belul podrán escapar de las consecuencias de su amor prohibido. Siyah Beyaz Aşk o Amor en Blanco y Negro es una serie que mezcla romance y acción superíndice 3N de una manera muy interesante. Asl, una doctora idealista, se ve obligada a operar a Ferhat, un sicario peligroso. Su encuentro cambiará sus vidas para siempre. Es una historia de amor improbable, llena de tensión superíndice 3N y peligro. Siyah Beyaz Aşk te sumerge en un mundo de contrastes, donde el bien y el mal se entrelazan. Birce Akalay interpreta a Asl, una mujer que cree en la bondad y la compasión, mientras que Ibrahim Çelikkol da vida a Ferhat, un hombre marcado por la violencia y la oscuridad. La serie explora temas como la redención, el perdón y el poder del amor para transformar a las personas. La trama te mantiene enganchado con sus giros inesperados y sus personajes complejos. La química entre los protagonistas es palpable, lo que hace que su historia de amor sea aún más convincente. Erkencikus o Pájaro Madrugador es una opción superíndice 3N un poco común, es ligera, pero no por ello menos entretenida.
Es una comedia romántica que sigue la historia de Sanem, una joven showmanosadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe Khan. La serie es divertida, encantadora y llena de momentos adorables. Erkencikus es una serie que te sacará una sonrisa con su humor ligero y sus personajes entrañables. Demet Özdemir interpreta a Sanem, una joven espontánea y creativa, mientras que Khan llaman da vida a Khan, un fotógrafo aventurero y apasionado. La serie explora temas como el autodescubrimiento, la confianza en uno mismo y la búsqueda del amor verdadero. La trama es sencilla pero efectiva, y la química entre los protagonistas es innegable. La serie también destaca la belleza de Estambul y la cultura turca. Medcezir es una adaptación superíndice 3N turca de la serie estadounidense DOC. Cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que recibe una segunda oportunidad gracias a un abogado rico. Se muda a un barrio exclusivo y se enamora de Mira, una chica popular y adinerada. La serie es un drama juvenil lleno de amor, amistad y conflictos sociales. Medcezir es una serie que te transportará a un mundo de lujo y privilegios, pero también de inseguridades y desafíos. Atay Ulusoy interpreta a Yaman, un joven que lucha por encajar en un mundo que no es el suyo, mientras que Serine y Sarkaya da vida a Mira, una chica que busca su propia identidad. La serie explora temas como la clase social, la adolescencia y la importancia de la amistad. La trama es adictiva y los personajes son complejos y realistas. Kukur o El Pozo es una serie de acción superíndice 3N y drama que se centra en el barrio de Kukur, uno de los más peligrosos de Estambul. La familia Koval controla el barrio y se encarga de mantener el orden. Sin embargo, su poder se ve amenazado por una nueva banda que quiere tomar el control del territorio. La serie es intensa, violenta y llena de personajes memorables. Kukur te sumerge en un mundo oscuro y peligroso, donde la violencia es una forma de vida. Aras Bulut Nemli interpreta a Yamak, un joven que regresa a Kukur para proteger a su familia y su barrio. La serie explora temas como la lealtad, la traición y la lucha por el poder. La trama es intensa y adictiva, y los personajes son complejos y memorables. La serie también destaca la importancia de la comunidad y cómo la gente puede unirse para proteger lo que es suyo. Bir Zamanlar Kukurova o con diéresis por mil rase una vez en Kukurova, es un drama de con diéresis copyright poca ambientado en la región superíndice 3N de Kukurova en la du copyright cada de 1970. Cuenta la historia de Zuleya y Yilmaz, una pareja que huye de Estambul después copyright S de cometer un crimen. Se refugian en una granja, donde se ven obligados a ocultar su verdadera identidad. La serie es un drama familiar lleno de amor, traición superíndice 3N y secretos. Bir Zamanlar Kukurova te transporta a un mundo rural y tradicional, donde las relaciones familiares son muy importantes. Hilal Altınbilek interpreta a Zuleya, una mujer fuerte y decidida, mientras que Burgunes da vida a Yilmaz, un hombre que lucha por proteger a su amada. La serie explora temas como el amor, la venganza y las consecuencias de nuestros actos. La trama es emocionante y los personajes son complejos y realistas. Kadn o Mujer es una serie conmovedora y realista que cuenta la historia de Bahar, una mujer que lucha por criar a sus dos hijos después copyright S de la muerte de su esposo. La serie aborda temas como la pobreza, la violencia domu copyrightestica y la resiliencia femenina. Es una historia inspiradora y emotiva. Kadn es una serie que te tocará el corazón con su historia conmovedora y sus personajes entrañables. Ozge Ozpirinchi interpreta a Bahar, una mujer que lucha por sacar adelante a sus hijos a pesar de las dificultades. La serie explora temas como la maternidad, la amistad y la superación personal. La trama es realista y emotiva, y los personajes son complejos y creíbles. Senanlat Karadeniz o Esplúcale al Mar Negro es una serie que aborda el tema de la violencia domu copyrightestica. Cuenta la historia de Nefes, una joven que ha sido víctima de maltrato durante aún más menos os. Un dúa escapa de su esposo con su hijo y busca refugio en la casa de Tahir, un hombre que se enamora de ella y la protege. La serie es poderosa y conmovedora, pero también copyright N puede ser difícil de ver. Senanlat Karadeniz es una serie que te hará reflexionar sobre la violencia de género y la importancia de la lucha por la igualdad. Irem Elbakolu interpreta a Nefes, una mujer que ha sufrido mucho pero que no se rinde. Ulas Tunas te da vida a Tahir, un hombre que cree en la justicia y el amor verdadero. La serie es poderosa y conmovedora,
pero también puede ser difícil de ver. Maral es una serie de acción superíndice 3N y romance que sigue la historia de Maral, un ex soldado de las fuerzas especiales que trabaja como librero. Un día salva la vida de Maur, una joven rica que se convierte en su obsesivo superíndice 3N. La serie es llena de acción superíndice 3N, suspense y romance. Maral te mantendrá al borde de tu asiento con su trama llena de acción y suspense. Burak Deniz interpreta a Maral, un hombre atormentado por su pasado que busca la redención. Alina voz da vida a Maur, una joven que se siente atraída por el misterio y la fuerza de Maral. La serie es una mezcla de acción, suspense y romance con personajes complejos y una trama adictiva. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos Yarg o Juicio. Esta serie es un thriller legal que sigue la historia de Ilgaz, un fiscal recto y justo, y Ceylin, una abogada impulsiva y desafiante. Se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que pondrá a prueba sus principios y su relación superíndice 3N. La serie es inteligente, adictiva y llena de giros inesperados. Yarg es una serie que te hará pensar sobre la justicia, la moral y las consecuencias de nuestros actos. Kaan Urgankolu interpreta a Ilgaz, un hombre que cree en la ley y el orden, mientras que Pnar Deniz da vida a Ceylin, una mujer que está dispuesta a hacer lo que sea para defender a sus clientes. La serie es un thriller legal inteligente y adictivo con personajes complejos y una trama llena de giros inesperados. Y aún lo tienen, mis 15 recomendaciones de series turcas llenas de drama, amor y secretos. Espero que hayan encontrado alguna que les interese y que disfruten View Copyright Dolas tanto como yo. En resumen, hemos recorrido un camino lleno de pasión superíndice 3N, intriga, acción superíndice 3N y romance con estas 15 series turcas. Desde dramas y tu superíndice 3 ricos hasta thrillers legales, hay algo para todos los gustos. Espero que esta lista les sirva de guía para descubrir nuevas historias y personajes que los cautiven. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si es así, du copyright, denme un like y compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas. Me encantará saber le de estas series les llamo superíndice 3 MUP, es la atención superíndice 3N. ¿Han visto alguna de ellas? ¿Tienen alguna otra recomendación superíndice 3N? Du copyright, denme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos muchas recomendaciones de series y películas en camino. No se olviden de darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Hasta la superíndice 3 Sima.